paso hacia Texas, hacia San Antonio, Texas, donde la próxima semana se estará llevando a cabo, Dios mediante, la semana de arriba, se estará llevando, Dios mediante, a cabo la Asamblea Internacional de la Iglesia de Dios. Yo quiero entonces que venga mi estimado hermano, compañero de milicia. Tuvimos muchas experiencias mientras yo estaba en Colombia dirigiendo la educación, y él era uno de los obispos. Ahora es el obispo que está sobre todos los obispos allá en Ecuador. ¿Cuántos territorios hay? 10 territorios. ¿Cuántas iglesias? Casi 400 iglesias. Gloria a Dios. Amén. ¿Y cuántos miembros? Arriba de 15,000 miembros. 15,000 miembros. Nosotros aquí en la Florida tenemos 130 iglesias. Y creo que estamos como cortos de miembros. Comparado con lo que tienen ellos allá. 15,000 miembros. Dios lo ha prosperado. Tiene una linda familia. Nos conocemos hace muchos años porque de nuestra estadía allí en Colombia y antes, yo tenía que viajar también a Ecuador para asuntos que tenían que ver con la junta del seminario, cuando yo estaba dentro de esa junta. Y compartimos muchas cosas, desde ir a comprar ropa de cuero en un lugar que se llama como Quizapincha, donde venden las chaquetas de cuero. Si usted me ha visto una chaquetita esa de cuero, la compré en Quizapincha y él me acompañó. Y así o íbamos a comer, bueno, tantos recuerdos, porque eso es lo que hace también la amistad entre los siervos de Dios. Hoy nos visita, estoy seguro que trae una palabra de bendición, pero quiero añadirle que al final los jóvenes queremos que vengan al altar, así sea que el mensaje sea lo primero que les toque, pero vamos a orar por ustedes para que salgan bendecidos al campamento mañana. Esa es una de mis peticiones, que al final se puede orar por ello. Saludamos también a tu hija y háblenos un poco de ti, de lo que Dios está haciendo allí y de la palabra que el Señor tiene. Bienvenido. Dios te bendiga. Aleluya. Siempre es lindo volver aquí y estar entre amigos. Que el Señor le bendiga. Amén. Y cada vez que uno viene se encuentra con sorpresas, y veo ahora ecuatorianos y venezolanos ya en medio nuestro, y eso es bueno. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Sus pastores han sido considerados para reconocer la labor educativa que han hecho en Ecuador. Gerardo es uno de los primeros líderes que tuvo la Iglesia de Dios en Ecuador en el tema de educación. Y vamos a hacer una convención. Estamos cumpliendo 50 años este agosto, y sus pastores han sido considerados para honrarlos y homenajearlos en ese evento. Así que por favor denle permiso para que ellos puedan estar con nosotros agosto, desde el 19, 20 y 21 en la ciudad de Guayaquil. Den un fuerte aplauso a sus pastores. Amén. Gracias por permitirme estar en este lugar. ¿Tiene una Biblia? Amén. Amén. Tuvo flaco ese amén. Primera de Corintios, capítulo 12, por favor, téngalo ahí. Primera de Corintios, capítulo 12. Aún no vamos a leer, después vamos a leer. Quiero hablar acerca de lo que el pastor mencionó y no nos pusimos de acuerdo, y lo bueno y la confianza que el pastor me tiene es que no me dio un título específico, pero yo creo que el Señor estaba en el asunto, y vamos a hablar acerca de algo que es necesario entre nosotros, que es la comunión, que es el vínculo, que es la relación que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Difícilmente creceremos alejados de la iglesia. Difícilmente creceremos o maduraremos en la fe alejados de la palabra del Señor. Difícilmente. Y es importante que nosotros vayamos puliéndonos aquí
Aquí es una práctica lo que vamos a hacer en la eternidad, en la presencia del Señor. Y si aquí nosotros no nos llevamos bien, y si aquí nosotros no trabajamos en nuestras diferencias, difícilmente vayamos a estar por siempre en la presencia del Señor. Así que déjeme hablar acerca de la novia, no de la de ayer, sino de la novia del Cordero, que es la iglesia, la amada, la iglesia del Señor Jesucristo. Hay varios nombres para esta, ¿no? Hay varios nombres. Se la conoce como la novia de Cristo, también se la conoce como el edificio, pero no lo que vemos, sino el edificio espiritual. También la conocemos como un ejército. A la iglesia del Señor también la conocemos como el rebaño, y Él es nuestro pastor. También una forma de ver a la iglesia es con el cuerpo. También se la conoce a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Todos estos ejemplos hablan de unidad, hablan de compañerismo, hablan de relaciones. Y eso es importante, que nosotros trabajemos nuestras relaciones aquí, los unos con los otros. No importa de dónde seamos, ni el color de piel que tengamos, ni el monto en las cuentas que tengamos. Somos uno en Cristo Jesús. Y eso es importante, valorar a mi hermano y que mi hermano me valore a mí, y entre nosotros juntos glorificar al Señor Jesucristo. Mi hermano es un milagro y yo soy un milagro. Juntos los dos testificamos que Jesucristo es el Señor. Amén. Difícilmente creceremos alejados de la iglesia. No podemos decir: yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Eso sería una ofensa al Señor. Es como que yo le diga al pastor Gerardo: pastor Gerardo, usted me cae bien, usted es una persona chévere, pero no soporto a su esposa. Usted se va a ofender. Claro, mi hermano. Si yo le digo: yo amo al Señor Jesús, quiero al Señor Jesús, adoro al Señor Jesús, pero no me gusta su iglesia, se ofendería, porque ella es su novia. Si uno se pregunta por qué Jesucristo fue a la cruz, fue por ella. Jesucristo murió por la iglesia. Jesucristo resucitó por la iglesia. Y Jesucristo vuelve por su novia. Amén. Si hay algo que realmente ama a Jesús, es su iglesia. Y nosotros debemos amar lo que Jesús ama, que es su iglesia. Somos nosotros la iglesia del Señor. Somos el milagro del Señor Jesús. Nosotros hacemos que el Señor vuelva por segunda vez y esperamos su venida. Amén. Somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Jesús y la iglesia no son idénticos, pero Jesús y la iglesia son inseparables. Hablar de Jesús es hablar de la iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de Jesús. ¿Dónde nos reunimos nosotros para glorificar el nombre del Señor? En la iglesia. Es más, la iglesia somos nosotros. El Señor Jesús dijo: donde están uno o dos o más congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Si hay algo que garantiza la presencia del Señor, es que usted y yo estemos reunidos en este lugar. ¿Alguien diga amén? Amén. Así que el Señor está aquí. Bien. Indiscutiblemente la presencia del Señor está aquí. Así que no se duerma, por favor. Amén. Esté despierto porque el Señor está aquí. Es algo inseparable. No podemos hablar de una cosa y de otra cosa. Cuando hablamos del Señor, hablamos de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos del Señor. Como el novio y la novia, como la cabeza y el cuerpo, como el fundamento y el edificio, como el pastor y su rebaño. Van juntos, son inseparables. Y eso es importante analizar cada vez que nosotros nos congregamos en el nombre del Señor. Nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos por favor a Primera de Corintios. A Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. ¿Sabe? Hay algo que a mí me preocupa. Hay gente que dice: yo no necesito a la iglesia, porque ahí son pecadores, porque ahí hay chismes, porque ahí hay críticas, porque ahí lo hacen sentir mal a uno. Mire, difícilmente creceremos fuera de la iglesia. Nunca creceremos, nunca aprenderemos, nunca maduraremos alejados de la iglesia. La iglesia es mi familia, usted es mi familia, usted me necesita y yo lo necesito a usted. Amén. Así que bendito sea el Señor. No hay iglesia perfecta. En Ecuador hay muchas iglesias imperfectas. Aquí también. Así que no vamos a encontrar iglesias perfectas, pero sí vamos a encontrar iglesias saludables. Y mi trabajo como miembro del cuerpo de Cristo y su trabajo como miembro del cuerpo de Cristo es trabajar en la unidad de la fe. Amén. En esforzarnos en mantener la paz, en trabajar todos los días, en limar nuestras asperezas y trabajar en nuestro carácter
para que juntos nosotros podamos adorar al Señor. De nosotros depende que este sea un ambiente digno de adorar al Señor. De nosotros. Amén. Así que en cuanto a mí, yo pondré mi mejor esfuerzo. Usted también tiene que poner su cuota para que la presencia del Señor esté en este lugar. Pongámonos en pie los que podamos, por favor, 1 Corintios capítulo 12, y vamos a hacer una lectura. Vamos a hacer una lectura pausada, vamos a hacer una lectura bien hecha para poder entender lo que el Señor tiene para nosotros en esta preciosa mañana. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. ¿Lo tiene? Amén. Si hay personas que están por primera vez, no se preocupen. Por favor, vamos a ser fidedignos en la palabra. Y también aquí han trabajado para que podamos tener proyectada la palabra del Señor. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo, como Él quiso. Amén. Hasta ahí la lectura, por favor, puede tomar asiento. Me encanta cómo termina el versículo 18. Él coloca los miembros en el cuerpo. Jesús es quien coloca cada uno de los integrantes de esta hermosa iglesia en lugares específicos. Es Jesús. Y eso significa que entre nosotros no debe haber envidia. Eso significa que entre nosotros no debemos competir. ¿Por qué? Porque es Él quien coloca los miembros de acuerdo a nuestras habilidades y talentos en el lugar correcto donde Él quiere colocarnos. Así que nos fusionamos. Así que nos necesitamos, y eso es importante porque usted hace su función y yo hago mi función. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y no hay miembros inútiles, sino que todos los miembros cumplen una función específica. Rápidamente quiero mencionar algunos aspectos aquí, creo que son importantes. En primer lugar, en un cuerpo vive una persona. En un cuerpo vive una persona. Habita una persona. Mora un individuo. Mora una persona. El cuerpo habla de la persona. El cuerpo habla del individuo. Cuando usted conoce a alguien es porque lo vio. Vio su cuerpo, vio su rostro, vio su silueta y usted dice, lo conozco. Su cuerpo habla de usted. ¿Me entiende? Su cuerpo habla de usted. Por ejemplo, ¿cuánto conoce de mí? ¿Cuánto conoce de mí? Lo que usted sabe de mí es porque mi cuerpo se lo enseñó. Jimmy es calvo, Jimmy es feo, Jimmy es narizón, Jimmy no es tan delgado. ¿Cómo sabe eso? Porque mi cuerpo se lo mostró. ¿Lo ve? Mi cuerpo se lo mostró. Usted conoce de mí a través de mi cuerpo. Mi cuerpo habla porque hay una persona en mi cuerpo. Y eso es importante ver. ¿Cómo camino? Porque usted me vio caminar. ¿Cómo Jimmy se relaciona? Porque me ha visto conversar con alguien más, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿mi cuerpo habla de mí? ¿Quién habla de Jesús? Su cuerpo. La iglesia. La función de la iglesia, ¿cuál es? Transmitir a Jesús. Si la iglesia no transmite a Jesús, la gente no conocerá de Jesús. La función de los miembros de mi cuerpo es presentarme a mí. La función de los miembros del cuerpo de Cristo es ¿qué? Presentar a Jesús. ¿Cómo el mundo conocerá a Jesús? A través del cuerpo que es la iglesia. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia refleja, la iglesia habla
acerca de Jesús. Usted conocerá de Jesús a través de la iglesia. Amén. Si usted no se relaciona con la iglesia, o si a usted no le gusta la iglesia, vagamente conocerá de Jesús. La iglesia muestra a Jesús como el cuerpo de Cristo que es. Bendita sea la obra del Señor Jesucristo, la iglesia. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Dios es invisible, Dios es espíritu. ¿Cómo usted conoce, cómo usted identifica a Jesús? Si no lo ve, pero sí lo va a ver a través del cuerpo que es la iglesia. La iglesia muestra a Jesús. Esto es una gran responsabilidad que debe causar hasta miedo. Tener la responsabilidad de mostrar a Jesús al mundo debe llenarnos de pavor, de miedo. ¿Sabe por qué? Porque es una tremenda responsabilidad. Señor. Habrá mucha gente en el infierno. Habrá mucha gente en la presencia del Señor. ¿Sabe quién juega un papel importante en todo este peregrinaje? La iglesia. Y yo soy miembro de la iglesia, soy parte de la iglesia, y mi función como iglesia es presentar a Jesús a los que no lo conocen todavía. ¿Qué responsabilidad? Amén. En un cuerpo vive una persona. Por medio del cuerpo conocemos a esta persona. Déjeme darle un punto 2 rápidamente, por favor. El propósito del cuerpo, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito del cuerpo? Ministrar. Los miembros de mi cuerpo ministran, sirven. La palabra ministro significa siervo. Así que servir y ministrar es lo mismo. Entonces, los miembros del cuerpo de Cristo sirven. Mi mano, ¿para qué está mi mano? Para ayudar a tomar cosas. Mis miembros de mi cuerpo me sirven, me ministran. Me pica la cabeza, ¿qué hago? Uso un miembro de mi cuerpo y me rasco. Tengo hambre, ¿qué hago? Tomo. Entonces, los miembros de mi cuerpo me sirven, me ministran, me ayudan. Mis ojos me ayudan para no tropezar, para no herirme, para no lastimarme. Mis pies me conducen, me llevan a donde yo quiero ir. Los miembros de mi cuerpo están para bendecirme, para ministrarme. Volvamos a la iglesia. Somos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Para qué están los miembros? ¿O para qué está el cuerpo de Cristo? Para ministrar al Señor. Amén. Para servir al Señor. Sí. Si nos reunimos como hermanos, es con un solo propósito. ¿Cuál es? Servir al Señor. Así que no podemos estar años sin estar sirviendo al Señor, porque no estamos cumpliendo un propósito. No estamos cumpliendo un plan. Estamos desobedeciendo para el objetivo por el cual el Señor nos creó y nos unió al cuerpo de Cristo, que es servir al Señor. Amén. Amén. Demos un aplauso a aquellos que están sirviendo al Señor. Gracias. Gracias. Gracias le damos al Señor. Así que los miembros de mi cuerpo me ayudan, me ministran, me sirven. Ningún miembro de mi cuerpo está de más. Y yo digo, ¿y para qué? ¿Para qué tengo estos dedos? Bueno, son para darme estabilidad, firmeza, seguridad, para no entrar en un desequilibrio y caerme y lastimarme. Cada miembro de mi cuerpo cumple una función específica. ¿Eso qué significa? Que si yo falto, que si yo salgo, que si yo me voy, el cuerpo queda incompleto. El cuerpo queda incompleto. Y el cuerpo me necesita. Por eso usted es importante en este lugar. Amén. La iglesia de Dios El Shaddai no sería la iglesia de Dios El Shaddai si usted se va. Así es. Usted es importante. Usted juega un papel de mucha importancia en el cuerpo de Cristo. Usted lo vale. Usted es importante. Por favor, no se vaya. Más bien quédese, afírmese y entre, involúcrese en las actividades y los propósitos que el Señor tiene para usted. Amén. Dígale a su vecino, tú eres importante. Daniel, dígale a su esposa, tú eres importante. Amén. Dígale a su vecino, tú eres importante. Somos importantes en el cuerpo de Cristo. No somos una casualidad. No caímos a esta iglesia por caer, porque no había otra. Déjeme decirle algo más. Déjeme decirle algo más. Hay iglesias más grandes que estas. Hay iglesias mejores que estas.
Hay iglesias peores que esta. Pero esta es la iglesia que el Señor permitió que yo llegue. Esta es la iglesia que el Señor permitió, en la cual yo entre para crecer, para madurar, para mejorar, para pulirme, para desarrollar mis dones y talentos, para crecer en el Señor. Así que yo me debo a este lugar porque el Señor la escogió para mí. Gloria a Dios. ¿Lo ve? Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Así que en el segundo punto que podemos ver, los miembros del cuerpo de Cristo sirven a Cristo. Déjenme darle un tercer punto, por favor. En un cuerpo hay un poder motivador. A este cuerpo yo necesito meterle desayuno. ¿Qué pasa si no desayunamos? Andamos desganados, como los novios de ayer que ahora no vinieron, me imagino que están cansados. Cuando uno se sacrifica, cuando uno va más allá, cuando uno se exige, al otro día están las consecuencias. Si usted se trasnocha, al otro día no se va a levantar temprano como acostumbra, se va a levantar desanimado, se va a levantar quizás adolorido, o cuando se excede en algún trabajo forzado, usted se levanta adolorido. Si usted no desayuna, si usted no almuerza, déjeme decirle que usted a las 3, 4 de la tarde está con un pésimo mal humor. Usted está enojado, usted está mal. Y uno dice, es que no desayuné. Si usted quiere sacarle lo peor a una persona, no le dé desayuno, no le dé almuerzo. Inmediatamente va a sacar lo peor de uno. Va a comer y ¿qué pasó? No hay. ¿Cómo no hay? No solamente el mal carácter de uno sale a flote, sino que nuestro cuerpo refleja de que algo le falta. Para mi cuerpo necesito alimentarme correctamente para estar activo, para estar con todas las ganas, con todo el vigor, etcétera, etcétera. Nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Para que este cuerpo se movilice, necesito el espíritu. El espíritu humano hace que yo me mueva, que yo me active, que yo me desenvuelva, etcétera, etcétera. Mi cuerpo necesita el espíritu. Cuando yo muera, mi espíritu deja este cuerpo y este cuerpo queda inerte, queda muerto. Este cuerpo no sirve para nada porque el espíritu salió. El espíritu es lo que hace que Jimmy sea. Hablemos de la iglesia. La que motiva a la iglesia como cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo sale de la iglesia no cumple su función, no tiene las ganas, no tiene la vitalidad, no tiene el vigor para desempeñar lo que el Señor le llamó a hacer. Por eso es importante que busquemos la llenura y la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Si hay alguien que marca la diferencia en la iglesia, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Es el desayuno que yo necesito para levantarme con ánimo, con ganas, con fuerza. El Espíritu Santo hace que los miembros del cuerpo de Cristo activen todo lo que Dios ha puesto en sus manos. El Espíritu Santo es tan vital, tan necesario en nuestras vidas, que lo necesitamos con urgencia. Si hay alguien que dice, vamos iglesia, es el Espíritu Santo. Déjeme decirle esto. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, cerremos y vayámonos. Dejémoslo todo. Porque el Espíritu Santo es el que motiva al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, estamos complicados. Vamos por favor a leer 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. ¿Lo tienen? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire lo que dice al inicio: porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. El Espíritu Santo hizo que seamos hermanos. El Espíritu Santo hizo que seamos perdonados, justificados. Y el Espíritu Santo nos une para servir al Señor como cuerpo de Cristo que somos. Por eso no concibo la idea de que un cristiano se aleje de la iglesia.
No concibo. No es posible que usted crezca, que usted avance alejado de la iglesia. Lo que ocurre en la iglesia es de mi incumbencia, porque yo soy miembro de ese cuerpo. Imagínese que a mí me lleven a la cárcel y me digan: Jimmy, tú estás aquí por un error que cometiste. Y me dicen, y yo digo: ¿qué hice? No me acuerdo lo que hice. Tú golpeaste a una viejita. No, yo no fui, fue mi mano. Fue mi mano. Yo no me di cuenta lo que este miembro de mi cuerpo hizo. No tiene sentido, ¿verdad? Lo que hacen los miembros de nuestro cuerpo tenemos que saber. Y no concebimos la idea de que lo que haga mi mano no es mi responsabilidad, lo que haga mi pie no es mi responsabilidad. Cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, quiera o no, sí lastimamos al cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Cuando andamos de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, pobre cuerpo. Es como arrancar mi mano y ponerle a mi hermano otra mano más. Tanto yo como él nos vamos a ver diferentes. Nos vamos a ver diferentes. Por eso la importancia de establecernos en un lugar, quedarnos en ese lugar, establecernos en ese lugar, crecer en ese lugar y servir en ese lugar, porque es el lugar que Dios ha establecido para nosotros. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo está para motivarnos. El Espíritu Santo es quien te dice: vamos, levántate, viene un nuevo día, métele ganas, etcétera, etcétera. Hay cosas que yo no quiero hacer. Hay cosas que a mí no me da la gana de hacer. Hay cosas que no siento la motivación de hacerlas, pero es el Espíritu Santo que me dice a mí: tú eres mi hijo y eres útil y vales y sirves, levántate y hazlo en el nombre del Señor. ¿Ve? El versículo 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No se refiere aquí al bautizo en agua, sino al introducirme al cuerpo de Cristo, al pertenecer al cuerpo de Cristo. Yo no creo en los cristianos llaneros solitarios, que no tienen a quién reportarse, que no tienen dónde congregarse, que no tienen a dónde diezmar, que no tienen a dónde recibir consejo, etcétera, etcétera. Necesitamos una iglesia. Necesitamos un lugar, un espacio donde nosotros podamos oír la voz del Señor. Hay muchas voces, pero donde Dios va a hablar va a ser en su iglesia. Donde Dios va a actuar va a hacerlo en su iglesia. Si Dios quiere hacer algo en una nación, ¿por dónde va a empezar? Por su iglesia. Si Dios va a hacer algo en los matrimonios, ¿por dónde va a ser? Por la iglesia. La iglesia juega un papel tan importante que hace que nosotros seamos parte de ella. La iglesia no es una casualidad. Si hay una amenaza que le hizo el Señor al diablo, le dijo: pobre de ti si tocas a mi iglesia. Pobre de ti que toques a mi iglesia, porque ni las puertas del infierno podrán contra ella. ¿Ve? ¿Y dónde se establece la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia? No, la iglesia no empezó con Pedro. Jesús le dijo a Pedro: y lo que tú estás diciendo acerca de mí, y en la afirmación que estás dando acerca de mí, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Si hay algo que va a permanecer firme y victoriosa, es la iglesia del Señor Jesucristo. Todo cae, todo pasa, todo cambia, excepto la iglesia de Jesús, porque esa va a permanecer firme para siempre. Señor, alabado sea tu Vea, ¿qué no se ha caído? ¿Qué no ha cambiado? Vea, yo aquí voy a hacer un poco, no sé si hereje, pastor. A mí, nos reunimos con otros líderes denominacionales. Tenemos que hacer por esto. Están creando leyes en contra de la iglesia. Están trabajando en sistemas que van en contra de los principios de la iglesia. Y yo creo que es el Espíritu Santo que me dice a mí: ¿ustedes piensan que el Señor me necesita a mí para cuidar a su iglesia? ¿Quién soy yo para cuidar a la novia de Cristo? Él cuida de ella como poderoso gigante. Todo lo que se levanta en contra de la iglesia, el Señor ya tiene un plan y nadie la puede cuidar mejor que Él, porque esa es su novia. Karen tiene 15 años y aparece un galán. La va a cuidar.
Acuérdese usted con su esposa, Gerardo, con Clarita. Usted no va a permitir que alguien hable mal de ella o que le falte el respeto. ¿Ve? La va a cuidar, la va a proteger. Así es Cristo con su iglesia. Las cosas suceden no por lo extraordinario que sean los pastores o los líderes o la alabanza o el parqueadero o los jóvenes. Es el Señor mismo velando por su iglesia. ¡Aleluya! Así que, hermanos, vean, los políticos, las leyes, las legislaciones pueden dictar leyes en contra de la iglesia y se levante lo que se levante, la iglesia va a seguir firme y victoriosa porque el mismo Señor Jesucristo vela y cuida por ella. No le llama la emoción, no le llama la idea de pertenecer a algo que va a permanecer eterno. Porque aunque nos vayamos, seguimos siendo iglesia. ¿Quién va a heredar? ¿Quién va a estar en la boda del Cordero? La iglesia del Señor Jesucristo. ¿No me parece hermoso permanecer a algo que va a ser eterno? ¿Y no le parece extraordinario que quien cuida y vela por ella es el mismísimo Dios? Poderoso Dios, aleluya. Así que es un honor ser parte de la grace del Señor. Es un honor, es un privilegio ser parte de algo que realmente vale la pena. Denme un aplauso al Señor Jesús. Ahora, déjenme darle rápidamente el punto 4. Lea conmigo el versículo 14, por favor. Para que el cuerpo haga bien su trabajo, debe seguir una sola voz. ¿Quién ordena los miembros de mi cuerpo? Mi cerebro. Mi cerebro. Imagínese usted que yo quiera ir para allá. Yo quiero ir para allá, pero mis pies me llevan para allá. ¿Se ha puesto a pensar eso? A veces nos pasa que queremos ir a un lugar y aparecemos en otro. Pero eso es otra cosa. Otra vez me pica la cabeza, pero me rasco el hombro. No, yo quiero rascarme la cabeza, pero esta mano se rasca el hombro. ¿Qué ocurre cuando escuchamos voces incorrectas? ¿Qué ocurre cuando la dirección o cuando el motor que genera todas las indicaciones para que los miembros del cuerpo funcionen correctamente no está bien? Hay un caos, hay confusión, hay error, hay desgracia. ¿Por qué? Porque la dirección no es la correcta o no estamos escuchando bien. A veces cometemos gravísimos errores cuando no escuchamos bien. Nos dicen, tienes que llegar a las 6, pero llegamos a las 7, como la boda ayer, ¿no? Hermanos, ¿qué ocurre? Pero yo oí que era a las 6, pero me están diciendo que es a las 7. ¿Qué ocurre cuando no escuchamos bien? Hay caos, hay confusión, hay desgracia, hay dolor, hay desastre cuando no escuchamos bien. Por favor, 1 Corintios 12:14. ¿Lo tiene? 1 Corintios 12:14. Además, el cuerpo es un solo miembro. Perdón. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo debe tener una sola directriz. El cuerpo debe tener una sola voz que seguir. Por eso el pastor exige y pide que los miembros del cuerpo de Cristo sean santos. Como los miembros del cuerpo de Cristo pide que el pastor también sea un hombre santo para oír la voz de Dios y trabajar en una misma dirección. Imagínese si usted escucha varias voces. Unos van para allá, otros van para allá y otros para otro lado. Gracias, mi hermano. La Torre de Babel.
la Torre de Babel. Una gran confusión. Es más, de ahí viene luego la ciudad de Babilonia, que es ciudad de confusión. Todo hubo una gran confusión porque no sabían, no entendían, no conocían. Y desde ahí el bendito problema del dilema de los idiomas. Nadie entiende nada. Imagínense si en una iglesia unos agarran para allá, otros para allá, otros para allá, y otros para acá, y otros para acá. Hay actividades este fin de semana, pero en el mismo momento cada cual agarra para el lado que quieran ir. No ayuda, no edifica, no bendice. Así que necesitamos oír una sola voz, necesitamos seguir esa voz y necesitamos identificar esa voz. Para que el cuerpo de Cristo en la iglesia camine de una manera ordenada, Dios ha establecido un pastor. Y bajo este pastor, pastores asociados, pastores asistentes, etcétera, etcétera. Por eso la importancia de oír al pastor. Porque el pastor es el que escucha la dirección del Señor y el plan del Señor para dirigir a los miembros del cuerpo de Cristo. Usted puede decir, yo a ese pastor no lo escucho. Yo a ese pastor me cae mal. Ese pastor no se viste bien. Ese pastor no lleva mucha relación conmigo, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema. Si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, debe oír la voz de su pastor y debe seguir la dirección de su pastor. Es que no me gusta, pero Dios lo estableció de esa manera. Él colocó ángeles en la iglesia para determinar cuál es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Así que nuestros pastores tendrán errores, nuestros pastores tendrán fallas, todos tenemos, es más, pero ese es el plan y el propósito de Dios. Seguir la voluntad del Señor, escuchando la voz de nuestro pastor. Amén. Hermanos, qué importante es que los miembros de nuestro cuerpo cumplan una función específica. Vuelvo otra vez al ejemplo. Me quiero ir para allá, pero los miembros me llevan para acá. ¿Cuál es la agenda del cuerpo de Cristo? La agenda de Dios. La agenda de Dios. Si yo sigo cualquier agenda, si yo veo en la televisión cualquier programa y escucho cualquier prédica y escucho cualquier enseñanza, no estoy siendo construido en el cuerpo de Cristo. Para eso el Señor estableció una iglesia. Este tema del COVID fue algo extraordinario, pero a la vez también extraordinario en el sentido que nos reinventamos los pastores. Tuvimos que aprender otro mecanismo y otra forma de ser iglesia, pero también mal acostumbró a otros. Ya no quieren ir a la iglesia. Puro Cash Luna, puro Guillermo Maldonado, puro... Y ese es un problema, ¿sabe por qué? Porque no sabemos nosotros realmente cuál es la dirección o cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Cuando me establezco en un lugar, cuando me establezco en una iglesia, cuando tengo un pastor o una pastora y ellos me ayudan en mi crecimiento y desarrollo espiritual. Así que vamos a darle gracias al Señor por este lugar. Amén. Amén. No se vaya de este lugar, más bien quédese en este lugar y sirva en este lugar, porque esa es la voluntad del Señor. Amén. No es bueno que andemos de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. Hermano, si encuentra, avíseme para yo también irme para allá. No hay. Esta es la iglesia que el Señor ha establecido para mí y punto. Y me quedo en esta. Y sirvo en esta y adoro al Señor en esta y aprendo a amarlo como usted también va a aprender a amarme a mí. Porque ese es el propósito y esa es la voluntad del Señor Jesucristo. Yo no creo que esos hermanos que se van primeritos, ¿para qué? Para no saludarnos, para no quedarnos a tomarnos un café. Más bien, esta es la oportunidad para aprender a moldearnos los unos con los otros. Amén. Es aquí donde aprendemos nosotros a trabajar. Es aquí donde aprendemos nosotros a entablar verdaderas amistades y verdaderas relaciones. ¿Con quiénes? Con personas como yo, imperfectas, y con errores, y con fallas. Y aquí juntos aprendemos a crecer en el Señor. Usted me necesita a mí, y yo lo necesito a usted. Esta iglesia lo necesita a usted, y usted necesita esta iglesia. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Aleluya. ¿Suena algo? Vamos a entonar algo. A veces le vemos con poca importancia a la iglesia del Señor. Y cuando nos damos cuenta nosotros de que la iglesia del Señor es su novia,
Cuando nos damos cuenta nosotros que el Señor la defiende celosamente, la cuida, la protege celosamente, yo creo que debe motivarnos a nosotros a cambiar nuestra actitud nuestra actitud que tenemos con la iglesia del Señor. Esta es la novia de Él. Es una iglesia preciosa. Poderoso Dios. ¿Y sabe qué es lo más importante en todo esto? Que usted es parte de eso. Usted es la novia de Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta linda mañana, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de ver a la iglesia como tú la ves. De ver a la iglesia como tú la analizas, Señor. De ver a la iglesia, a la amada, como tú la amas. Esta iglesia, Señor, es la iglesia que tú escogiste para mí. No caí por casualidad ni por accidente. Yo estoy aquí porque es tu voluntad, Señor. Y no voy a ser un mero espectador, sino voy a ser una persona involucrada. No voy a expectar, Señor, de lejos lo que ocurre, sino que yo quiero ser un protagonista de lo que está pasando en este lugar. Usa mis manos, Señor. Usa lo que tú me has dado, por favor, para engrandecer el reino en el nombre de Jesucristo. Oramos por los niños, oramos por los jóvenes que se levantan, oramos por los matrimonios, Señor, oramos por las personas que están solteras, oramos por nuestros ancianos, oramos por nuestros adultos mayores. Todos son valiosos en este lugar, Señor. Todos son importantes en este lugar. Así como los miembros de mi cuerpo. Hay unos que son visibles, hay otros que no. Hay unos que son más útiles, otros que no. Pero todos son valiosos. Y están en mi cuerpo porque tú los colocaste allí, Señor, y cumplen una función. Ningún miembro de mi cuerpo está de más. Cada uno, tú cuidadosamente lo colocaste allí, Señor, como a nosotros en el cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos en este lugar cumplimos una función específica. Levante su mano, por favor. Levante su mano y dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por los pastores que tenemos. Gracias, Señor, por los líderes que tenemos. Gracias, Señor, por los espacios, por los programas, por las actividades que tenemos en este lugar, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque yo considero que soy valioso en este cuerpo, Señor. Honro y bendigo tu nombre. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Si podríamos abrir tu corazón, Señor, seguro que vamos a encontrar a la iglesia en tu corazón. Mientras tú vuelves, la pusiste en manos de hombres y mujeres fieles. Porque nos vas a pedir cuenta, Señor, cuando tú vengas. Porque tú vuelves por la novia. Tú vuelves por tu iglesia, Señor. Y nosotros somos esa novia. Somos esa ataviada. Somos ese ser especial que hace que tú vuelvas por segunda vez. Mi hermano es la iglesia. Mi hermana es la iglesia. Yo soy la iglesia, Señor. Juntos cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a orar por los jóvenes, ¿les parece? Amén. El campamento puede pasar. Venga la juventud, por favor. Todos. Vamos a dejar a Kenneth también de una vez aquí. Venga la juventud, vamos a orar por ustedes. Donde hay juventud hay esperanza. Ustedes son los futuros líderes de esta nación. Ustedes son los futuros ministros de la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Hay más jóvenes, vengan por favor. Gracias, Señor amado. Es un honor pertenecer a la iglesia de Cristo. Es un privilegio pertenecer a la iglesia del Señor. Ustedes son jóvenes que se están desarrollando.
para servir al Señor. No importa dónde seamos, ni el apellido que tengamos, todos somos iguales y todos somos valiosos en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar por ellos. Levante su mano para acá, por favor, y bendigamos a nuestra juventud. Señor, bendigo a los jóvenes de este lugar. Oramos por ellos en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdales. Bendícelos, abrázalos, cúbrelos, mi Dios. Protégelos con tu gracia y tu favor. Presérvalos en tus manos, amado Dios, de una manera especial. Levanta a estos ministros, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor Jesús, gracias porque están en este lugar. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Guárdalos de toda enfermedad, guárdalos de todo peligro, guárdalos de toda acechanza del enemigo, Señor, porque el enemigo está detrás de ellos, queriéndoles truncar el propósito que tú tienes, Señor, en cada uno de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos bendición sobre ellos. Llénalos de tu gracia, que tu Espíritu Santo esté siempre con ellos, Señor. Ayúdalos en los momentos duros y difíciles. Cuando tengan que tomar decisiones, Señor, dale lucidez, dale claridad, dale fortaleza en el nombre de Jesucristo. Úsalos poderosamente, más de lo que ellos imaginan, Señor. Usa sus vidas. Levanta a los enfermos en el nombre de Jesús a través de sus vidas. Permite que puedan hacer ministerios extraordinarios. Permite, Señor Jesús, que puedan testificar con poder y autoridad y la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Llévalos a donde tú los quieras llevar, Señor. Llévalos, mi Dios, a lugares donde ellos nunca se han imaginado, con el afán de predicar tu palabra, de hacer la tarea misionera, Señor, de trabajar para el reino como miembros del cuerpo de Cristo que son, Señor. Y a través de ellos bendice a sus familias, bendice a sus padres, bendice a sus abuelos, bendice a sus tíos, a sus primos. Bendícelos, mi Dios, de una manera extraordinaria. Bendice a su líder, Señor. Bendice a sus pastores. Ayúdalos, por favor. Seca sus lágrimas en momentos difíciles. Ayúdales, mi Dios, cuando nadie los entiende, cuando nadie los comprende. Que el Espíritu Santo esté ahí susurrándoles que los ama, Señor, que son especiales, que son flechas en tus manos, Señor. Son armas poderosas en contra del enemigo. Y úsalos, mi Dios, como nunca se hayan imaginado. En el nombre de Jesús, háblales en este campamento. Tócalos en este campamento, Señor. Motívalos en este campamento. Permite que sea un campamento extraordinario. Permite que sea un acontecimiento fuera de lo normal, Señor. Y úsalos, úsalos, y úsalos, y úsalos. Guarda sus mentes, guarda su corazón, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un fuerte aplauso para esta preciosa juventud. Muchas gracias, obispo Jimmy, por habernos ministrado lo que Dios puso en su corazón. Ya vamos a salir, hermanos. Quiero solamente mencionar un par de cosas. Primeramente, saber si algún líder tiene anuncios para esta semana. Algunos de los líderes que tenemos esta semana. Culto de damas el jueves. El Ministerio de Damas tiene la reunión, pero no solamente para las damas, sino a cargo de ellas. La iglesia está invitada a participar, a venir, compartir con este ministerio tan hermoso que también está llevando a cabo su culto en esta semana. Quiero agradecerle, obispo, tu presencia entre nosotros. El obispo Jimmy fue invitado por el gobierno ecuatoriano para calmar los ánimos de una huelga que llevaba ya 2 semanas y que tenía el país paralizado. Él fue llamado para que mediara en esta situación crítica donde hubo muertos durante esa huelga, y llegó el obispo allí y intervino. El Señor lo usó y ahí terminó la huelga y ¡Aleluya! se firmó un tratado de paz, Yes, porque amen. habían toda esta población indígena se había levantado contra el gobierno, y bueno, algunos con razón, ¿verdad?, por las situaciones que están viviendo también, pero la violencia
en ningún lado, en ninguna forma va a solucionar nada. Y gracias a Dios que el obispo fue llamado con otros más y tuvieron este tiempo. 2 evangélicos, qué lindo, qué lindo. Yo lo alcancé a ver en ese momento porque la noticia lo estaban transmitiendo a nivel mundial, lo que estaba pasando. Por otro lado, este muchacho que ya lo presenté hace días, el pastor de él es Jimmy. Y entonces me decía, todavía yo tengo la membresía de Fernando. Entonces le dije, bueno, vamos a tener que arreglar eso porque es ahora muchas millas de Ecuador. Pero no, hemos hablado y estos son encuentros divinos, donde la mano de Dios interviene. Fernando no está por casualidad, Jimmy tampoco no está por casualidad. La obra de Dios fue entretejida desde mucho antes de que nosotros nos podamos imaginar. Dios ha ido entretejiendo las cosas para que usted y yo hoy estemos aquí y disfrutemos la iglesia, porque la iglesia debemos disfrutarla. La iglesia no debe ser un lugar donde falte la paz, donde nos sintamos esclavizados a ciertas cosas. No, es un lugar de bendición. Ponte de pie y dele gracias al Señor por este momento tan lindo que hemos pasado, por lo que Dios ha hecho en este día. Dele gracias. Gracias, Padre. Porque tu familia está recibiendo la bendición del Señor. Gracias por eso, Padre. Y alabamos. Porque somos el cuerpo que va a mostrar a Cristo en este mundo. Gracias, Padre. Porque lo invisible de Él Gloria a Dios. se hace visible a través de nosotros. Amén. Señor, al salir de tu casa, te pedimos que nos acompañes donde quiera que vayamos, para seguir mostrando tu rostro, mostrando tu identidad, mostrando quién eres tú a través de nuestras vidas. Ponemos esta semana en tus manos y te pedimos que nos acompañes donde estemos. Bendigo la iglesia en tu nombre y te pido que la guardes del mal en Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Salúdense en el amor del Señor. ¡Aleluya! Todo lo que pienso y lo que siento. Está cogiendo los hermanos atrás, los está cogiendo atrás. Yo tengo vuelta. Sí, pero lo está viendo atrás. Ahí lo están viendo atrás. Míralo, no, míralo de atrás. Vamos para allá, para la puerta, donde van a salir. Déjame así. Ahí está la puerta. Suelta, déjame. Quédate con él así. Ahí está la puerta. Y ahí es donde se van a ver todos los que salgan. Ahí, déjalo así. Por lo menos lo que no pudiste ver acá al frente. Ay, qué bello ese color. Que le bendiga. El color, ella más linda que el color. Gracias. Pero yo no puedo decir eso. Eso es el traje que te pusiste cuando tuviste 15 años. Sí. Oh, gracias. Que te gocen el campamento. Gracias. Saludar a los vivos. No, yo lo saludé él y él le di la bienvenida. Pero no, pero es que yo no me podía dejar que el pastor vaya allá a la oficina. My brother. Reúnense, hablen. Brother, bendiga.
me está bloqueando el brother acá. Sí, espérate, pero no más podemos ir con cena. Have a great trip. Going to? Y mami, daddy went or? They already left? But you, how long was the whole summer? You staying the whole summer? Ay, la van a dejar sola por 4 días. Ah, and then, oh, you could just leave them there. Yeah, we're just gonna set them. Ah, well, okay. Have a great trip, buddy. Safe trip, okay? Hey, remember, we got universities here too. ¿Qué es lo que tú estás estudiando? What was that again? Okay, well, I'm getting old. There's all this. Visual art. Oh, visual arts. Oye, yo no sé, eso es popular en Colombia, porque yo conozco, I hear this guy, pastor de allá, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, his daughter, Jóvenes, si todos los jóvenes pueden estar aquí, por favor. So you want to do visual arts, música de edición. Más la parte digital. Estoy haciendo minor digital design. Vamos, sinvergüenza. I hope that maybe you could come back here. We can use some of that. Okay. Entonces. Te bendiga, bien, Dios te guarde y que Dios te bendiga.